Bueno, entonces yo voy a compartirles hoy algunos conocimientos relacionados con el enfoque diferencial, el enfoque pluralista y de diversidad desde una perspectiva de los derechos humanos. El taller 5 básicamente nos invita a reflexionar sobre 4 preguntas. Las estaba ahorita revisando. Una de ellas dice, ¿con qué fortalezas personales cuento para construir una educación más inclusiva y con enfoque diferencial? Entonces me gustaría que fuéramos reflexionando sobre esa pregunta antes de que desarrollemos el tema, para que antes de nosotros analicemos, bueno, yo qué tan sensible estoy en relación al tema de la diversidad y al tema pluralista. Realmente yo soy una persona o un instructor que se preocupa por tratar de hacer inclusión todo el tiempo de manera consciente o lo hago de manera inconsciente. Me he capacitado, he sido inquieto por reflexionar y aproximarme al conocimiento de estos temas, o más bien he sido un poquito ajeno. Eh, Sufro algún tipo de aversión por alguna diferencia de cualquier índole con alguna persona. ¿Qué complicaciones me ha traído esto en mi práctica pedagógica? Entonces, comenzamos con esa primera reflexión. Vamos a hablar del enfoque diferencial desde una perspectiva de derechos humanos, porque evidentemente todas las personas somos sujetos de derechos, sobre todo en un país como Colombia, donde la naturaleza de nuestro Estado es un Estado social de derecho. Entonces, es inevitable poder hablar de enfoque diferencial sin tocar los derechos humanos que nos corresponden a todos los seres humanos en igualdad de condiciones. Tenemos acá 3 conceptos muy importantes que necesito que lo reflexionemos, y es el concepto de dignidad humana, derechos humanos y desarrollo humano. Estos 3 conceptos están mutuamente relacionados, ellos son interdependientes, el uno necesita de la manita del otro para poderse materializar. Cuando hablamos de dignidad humana, estamos hablando del tesoro, de la esencia más valiosa que tenemos cada uno de nosotros. Y dignidad viene siendo el respeto que yo siento por mí mismo y el respeto que me dan los demás. Cuando yo me respeto y los demás me respetan, yo tengo una categoría de ser tratado con la calidad de persona humana. Pero para que a mí se me reconozca mi dignidad y me respeten los demás y yo mismo me respete, la manera de hacerlo o el camino para llegar al respeto de esa dignidad es a través de los derechos humanos. Los derechos humanos, la ONU, que es una de las instituciones inicialmente que formularon estos primeros derechos de manera internacional, de manera universal, dice que los derechos humanos son inalienables, son imprescriptibles, son irrenunciables, son universales, son propios e inherentes de las personas. Inicialmente citaron 30 derechos fundamentales y esos derechos nos pertenecen. Esos derechos son, por ejemplo, de los 30 primeros, el derecho a la vida, el derecho a la nacionalidad, el derecho a participar en la política de mi país, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a tomar las decisiones, ¿cierto?, sobre mi vida sentimental, sobre con quién constituir una familia, etcétera. Entonces, esos primeros derechos, esos primeros 30 derechos fundamentales nos pertenecen, pero no todo el mundo tiene el alcance a estos derechos de la misma manera, ya sea por el contexto, el lugar donde nace, el tipo de crianza que recibe, los tipos de costumbres en los que se desarrolla, el tipo de gobierno de su país. Muchos aspectos influyen para que no todas las personas podamos disfrutar de los derechos, digamos que en la misma situación. Uno de los aspectos que más influye son también las propias características personales con las que nacemos, que nos pueden hacer diferentes al resto en términos genéricos. Diferente es en relación a lo genérico, a lo que sí hay. Entonces, por ejemplo, que yo nazca con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Física, psicológica, sensorial o de algún tipo. Y no solamente desde el aspecto físico y orgánico, sino también relacionado con mis costumbres, con mi religión, con mi cultura, etc. Entonces, la manera de materializar la dignidad humana definitivamente es respetando el camino de los derechos humanos. En la medida en que me respetan los derechos humanos y yo me los respeto, puedo estar hablando de dignidad. Y asimismo, hablamos de desarrollo humano. No se puede
alcanzar el desarrollo humano, esa transformación, esa evolución, ese crecimiento, esa metamorfosis que busca el hombre siempre queriendo avanzar en las diferentes dimensiones de su vida, si tiene vulnerados sus derechos y por tanto su dignidad. Entonces, este desarrollo humano se va a ver truncado en la medida en que por eso una persona que tiene sus derechos vulnerados, ya sea el derecho a la paz, el derecho a la familia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, es una persona que va a haber truncado el alcance de sus metas y objetivos personales de vida, ese desarrollo humano que pretendemos todos y cada una de las personas. Por lo tanto, son interdependientes y no podemos hablar de los unos sin los otros en la cuestión de estos términos que estamos abordando. Me gustaría que hiciéramos acá una pequeña reflexión en relación a una persona que tenga alguna situación diversa, ¿sí? No fuera de lo genérico a lo que estamos acostumbrados, que ahorita ya vamos a ver cuáles son esas diversidades. ¿Qué tanto se le facilita el respeto por su dignidad humana, el disfrute y goce de sus derechos humanos y por lo tanto el alcance de su desarrollo humano? ¿Será que tiene las mismas oportunidades y las mismas condiciones que el resto genérico de la población? Habría que hacer esa reflexión interesante. ¿Qué pasa con nuestros aprendices desde ese punto de vista? Bueno, aquí me gustaría, ya para cerrar esta pequeña reflexión sobre el tema de derechos, que recordemos que la Organización de las Naciones Unidas, como una de las instituciones a nivel internacional que aboga por el tema de derechos, pero que no es la única, que tenemos varias instituciones internacionales, sobre todo de manera continental, a nivel de Europa, a nivel de América, a nivel de Suramérica, a nivel de África, están organizadas también por continentes, no solamente a nivel mundial. Y la ONU nos propuso en primera instancia una evolución de los derechos que hemos disfrutado hasta el momento. Y es que inicialmente nacieron los derechos civiles y políticos, que son los que conocemos más fácilmente como los derechos fundamentales, que son 30. El valor que defienden es la libertad. Es el valor que defienden estos 30 derechos. Los segundos derechos que nacieron más o menos unos 15 años después son económicos, sociales y culturales. La reunión de estos derechos concuerdan en defender la igualdad y en 1992 se materializa la tercera generación de derechos llamados los derechos de justicia, paz y solidaridad y de los pueblos, y el valor que promulgan es el derecho a la solidaridad. Entonces ahí los tenemos para que nos demos cuenta que no solamente estamos llamados a abogar por los primeros 30 derechos fundamentales, sino además por los consecuentes que fueron naciendo y los que seguirán naciendo, ¿no? Porque así como en este momento vamos en la tercera o cuarta revolución industrial, pensaría yo, y lo dicen las personas expertas que abordan este tema de derecho, que los derechos también van a funcionando. Seguramente ahorita ya se puede hablar de una cuarta generación de derechos que de pronto estamos en un momento histórico viviendo la materialización de esos nuevos derechos. Por ejemplo, ahorita por el tema de la pandemia se me ocurre el derecho a la conectividad, el derecho a pertenecer a las redes sociales, el derecho a la privacidad a nivel de la conectividad, el derecho al Internet de las cosas. Entonces, por nombrar algunos de los que algunas personas ya en este momento, por no decir que más de la mitad del mundo, no están pudiendo disfrutar. Bueno, en el marco de los derechos humanos, entonces, es importante decir que los derechos humanos hoy en día son leyes. Además, son leyes. A nivel de Colombia, tienen una fuerza digamos, irrefutable, porque nosotros tenemos ratificados con la ONU el Convenio de Derechos Humanos Internacionales, firmado desde el año 82 y 84, y el que lo dicta el artículo 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia, y lo mismo a nivel de las leyes internas tenemos muchísimos derechos que defienden estos derechos. Muchísima normatividad, perdón, que manifiestan y defienden estos derechos, empezando por los primeros artículos de nuestra Constitución, que básicamente son derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo garantizar estos derechos a toda la población colombiana, a toda la población de nuestros aprendices en igualdad de condiciones, sobre todo aquellos que presentan algún tipo de diversidad? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el enfoque diferencial y pluralista
de grupos humanos vulnerables. ¿Por qué vamos a hablar de grupos humanos vulnerables? Porque hay una población que la podemos encasillar de alguna manera en una palabra que se llama genérica. Esta población sería la mayoría de la población que tienen, a pesar de que todos los seres humanos somos particulares, ¿cierto? Y somos, tenemos nuestras diferencias de todas maneras bien marcadas en términos de pensamiento, de personalidad. Tendemos a ser genéricos en que tenemos las facultades, ciertas facultades completas que nos permiten ir desarrollándonos en nuestra vida de manera pues autónoma, independiente y auténtica. Pero hay unas minorías, hay unos grupos de personas que son unas minorías que por ser minorías ya se consideran vulnerables porque no están en el nivel de esas mayorías y por lo tanto su trato debe ser diferencial porque por alguna X o Y razón no pueden disfrutar, ¿cierto? De muchos aspectos como lo disfrutamos, digámoslo, los demás, los que estamos como en esa mayoría. Entonces, el enfoque diferencial identifica características que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales, que les materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque, entonces se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de políticas públicas. Entonces, es más, la palabra enfoque diferencial desde la programación neurolingüística alcanza a sonar en sentido negativo, porque lo diferente es una palabra que suena a algo reacio, a algo incómodo, a algo que no es común y por lo tanto el cerebro como que lo tramita de esa manera, ¿cierto? Pero cuando hablamos de diversidad, el cerebro lo tramita de una manera más amigable, de una manera más armoniosa, en la que todo cabe y nada es diferente, sino que es diversidad y pluralidad. Entonces, en el marco de la jurisprudencia y las leyes se ha enfatizado en que el enfoque diferencial está encaminado a propiciar a que personas que históricamente han sido discriminadas tengan una especial protección constitucional del Estado colombiano y por lo tanto, en términos de igualdad, puedan acceder, puedan usar y disfrutar de los bienes y los servicios de toda la sociedad. ¿Cuáles son esos grupos humanos vulnerables? Los vamos a ver acá en esta presentación. Entonces, se resaltan porque tienen características étnicas diferentes o tienen un transcurrir vital diferente. También el tema de género, ¿sí? Por sus orientaciones sexuales, por sus identidades de género, por alguna discapacidad, por ser víctimas del conflicto armado. Entonces son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades. ¿Por qué se les requiere dar un abordaje más especial, más particular? Precisamente para no ponerlos en riesgo y disminuir situaciones de inequidad que se les puedan presentar en relación al disfrute y al goce efectivo de sus derechos fundamentales. No son los únicos grupos minoristas, tenemos más, los vamos a ir viendo en la medida que avanzamos. Acá tenemos esta infografía, que ustedes ya, de pronto algunos ya están familiarizados porque esta infografía es del SENA. Aparte, la tenemos en el taller 5 que hay que desarrollar. Aló, Carolina. Sí, te oigo. Meli, te oigo. ¿Me oyen? ¿Se perdió la red? No, señora, nosotros te escuchamos bien, Carolina. ¿Sí me están oyendo bien? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Permítame un segundo. Bueno, ¿me pueden confirmar acá si estamos viendo mi pantalla? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, señora. Sí, señora, se está viendo. Listo. Bueno, entonces acá tenemos esta infografía que nos va a contextualizar un poco en relación a cuáles son esas diversidades. Entonces, acá tenemos quiénes se beneficiarían con el enfoque diferencial en el caso del SENA, con la resolución última que sacaron de enfoque diferencial.
Y en el caso del país, con la política que tenemos de inclusión. Entonces, personas que tengan algún tipo de discapacidad física, orgánica, sensorial, psicológica, también niñas, adolescentes y los adultos mayores, los afrocolombianos, raizales y palenqueros, el sector LGTBI, los RUM, los indígenas y las mujeres, que de alguna manera se podría señalar que son minoría o tienen alguna situación que las pone en riesgo. ¿Cómo actúa el enfoque diferencial? Inicialmente, pues se pretende identificar las vulnerabilidades, se pretende identificar qué sujetos están en riesgo de, digamos, de vérsele vulnerado su dignidad humana, su propio desarrollo humano, sus propios derechos. Luego se generan acciones concretas en los diferentes programas para prevenir y atender los riesgos de vulnerabilidad específicos en la población. En este caso, el SENA, es esta momento. Hacia las diferentes personas que pertenecemos a la comunidad educativa, precisamente para irnos adentrando en lo que significaría poder abordar el enfoque pluralista. Y crear rutas de acceso y de acción y herramientas de acuerdo con el grupo poblacional que haya que atender. ¿Qué se logra cuando se abordan a estas comunidades de una manera inclusiva? Se logra movilidad social, inclusión, superación de la pobreza y por supuesto que podemos citar muchísimas más, desarrollo humano, resiliencia institucional, estrategias antideserción, crecimiento de la población titulada, desarrollo a nivel de las regiones, a nivel local, a nivel nacional, entre muchas otras que podríamos citar. Vamos a comenzar con una de las primeras poblaciones minoritarias que pueden estar en riesgo y que necesitan enfoque diferencial y son las poblaciones étnicas de Colombia. Las poblaciones étnicas de Colombia son 5 que están catalogadas. Son los pueblos raizales, los pueblos palenqueros que tienen asentamiento en San Basilio de Palenque, allá en Bolívar, cerca de Cartagena. La población negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana. La población indígena y la población gitana o rum. Esos son entonces las 5 etnias que tenemos aquí en Colombia. Hay unos departamentos que tienen bastante población de esta, más que otros, ¿sí? Por ejemplo, sé que en el Cauca, en Nariño, ¿cierto? En el Valle del Cauca también. Y casi que en toda la zona costera, más que al interior, digamos, es donde están asentados la mayoría de estos pueblos, pero a nivel del todo el territorio colombiano los tenemos. Entonces, en relación con la población del país, que en este momento somos 48.258.494 habitantes, según el censo del año 2018, y las cifras que nos propone el DANE, los pueblos raizales pertenecen al 0,053% de la población, los palenqueros al 0,014%, los negros mulatos afrodescendientes 8,856%, indígenas 3.949%, gitana o rum 0,005%. Entonces, realmente son una minoría caracterizada en relación al resto de población que no corresponden a ningún grupo étnico. ¿Esta población está protegida? Sí. A nivel constitucional hay bastantes leyes que se han desarrollado para ellos en relación a permitirles el desarrollo de su territorialidad, sus propios sistemas de gobierno, sus propios sistemas de autodeterminación, y para poderles hacer llegar y alcanzar derechos que gozan el resto de la población y de los que ellos están lejanos, como el derecho a la educación o el derecho a la salud. Entonces, desde la Constitución Política de Colombia del 91, ellos los protegen muchos artículos, dentro de ellos el artículo 2, el 7, el 3, el 68, y los tenemos todos. Hay una ley construida específicamente para ellos, con bastante fuerza, que es la Ley 100 de 1994, desde las cuales se han desprendido nuevas leyes a favor de estos grupos étnicos y también decretos. Entonces, realmente con esta normatividad, lo que se le permite a estos grupos es que puedan tener
un acceso al alcance de sus derechos humanos y una protección en términos de sus costumbres, sus tradiciones, su forma de autorregularse en sus territorios. ¿Qué podríamos hacer los instructores SENA y la comunidad educativa en general para implementar el enfoque diferencial con los grupos étnicos? Nosotros como instructores, en la medida en que muchas veces nos toca desplazarnos a algunos territorios a dar formación complementaria, formación rural, formación técnica, o en la medida en la que algunos miembros de los grupos étnicos se desplazan a las ciudades para poder acceder a la educación y a la formación. Entonces, primero tener en cuenta la caracterización etnológica de cada pueblo, o sea, no verlo como una persona rara o como catalogarlo como indígena o como catalogarlo como negro, sino conocer realmente cuál es su raíz étnica natural y hablarle desde el respeto de esa misma tradición que él trae. Respetar su cosmovisión, sus tradiciones, sus usos y sus costumbres, porque evidentemente son personas criadas con una forma de ver la vida muy particular en relación a las propias costumbres y tradiciones que desarrollan en ese mundo interno, ¿cierto? Que es su comunidad en donde se desarrolla. Entender la legislación especial de cada grupo, entender que ellos también tienen una normatividad que los ampara, que incluso es adicional a la que normalmente estamos llamados a tratar. Respetarles también su estructura jerárquica, cómo se componen sus núcleos familiares y su tipo de organización social. Respetarles sus roles de género, la manera como lo desarrollen, ¿no? La manera como lo identifiquen y cómo lo lleven a la práctica. Entender las concepciones de manejo del espacio y del tiempo. Es bien sabido que, por ejemplo, algunos grupos étnicos, por hablar de los indígenas, ellos se guían mucho por el sol, se guían mucho por el canto de los pájaros, por el desarrollo de las plantas. Entonces la naturaleza todo el tiempo les está hablando a ellos, y es importante en el momento de hacer inclusión respetar todas estas formas de cómo ellos ven el mundo. Entender su propia realidad, no como lo correcto o lo incorrecto, sino simplemente como lo diferente. ¿Sí? Algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que hace parte de la diversidad de la forma de ver el mundo. Entender la forma también como transmiten sus tradiciones, entender a los individuos de cualquier comunidad étnica, cómo se regulan en sus relaciones grupales y comunitarias, respetarles y entenderles su territorio y su cultura étnica como derechos colectivos, y darle cumplimiento a los derechos colectivos de los grupos étnicos en relaciones a la educación, salud, territorio, organización, cultura, ambiente, a ser consultados, entre otros. Entonces, realmente no los podemos tratar de manera genérica, tienen sus particularidades y por lo tanto esa diversidad incluso los hace especiales, los hace únicos, los hace fuera de lo común. Y es una situación que, si la vemos desde el punto de vista positivo, va a permitir que la comunidad que esté rodeada de estos grupos étnicos crezca en relación a la aceptación, a la diversidad, a lo diferente, a las nuevas maneras de ver el mundo y a la aceptación de las distintas culturas. Vamos a hablar de otra minoría. En este caso, la que tiene que ver con la orientación sexual y las identidades de género, y hablamos del grupo LGTBI, que en este momento ya la sigla se amplió y ya vamos en QA, LGTBIQA. Entonces vamos a ver en qué aumentó ese Q y esa A, qué grupos entraron a ser parte de esta comunidad. Bueno, L de lesbianas. Las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas física y emocionalmente por otra mujer. Gay es el contrario, en este caso se utiliza para los hombres que se sienten atraídos física y emocionalmente por otro hombre. Bisexual es la persona que tiene clara su identidad de género, puede ser un hombre que se siente bien hombre o una mujer que se siente bien femenina, pero que tiene atracción hacia ambos sexos, atracción física, romántica, sexual hacia ambos géneros, tanto hombres y mujeres. Ese sería el bisexual. Tenemos 3 T's. Realmente no es una sola, son 3, de travesti, transgénero y transexual. ¿Son diferentes? Sí. Travesti es la persona que simplemente adopta la apariencia del sexo opuesto, pero no necesariamente cambia su identidad sexual. Es decir, travesti puede ser incluso un actor, Tola y Maruja, que se sienten muy masculinos, pero que para interpretar un papel se tienen que vestir de mujeres. Entonces, el travesti
se siente identificado con su género, pero cambia la apariencia de sexo opuesto, ya sea por razones divertidas, razones de entretenimiento, razones laborales, etc. El transexual es la persona, hablemos primero del transgénero. El transgénero es la persona que nace en el cuerpo, ya sea de mujer, pero se siente en su cerebro, en su personalidad, en su identidad propia, se siente masculino, se siente varón. O el hombre, ¿cierto? Que nace con su cuerpo masculino, pero en su mente, en su personalidad, en su identidad, se siente una mujer, se siente femenino. Entonces, el transgénero es la persona que siente que nació en el cuerpo equivocado, ¿cierto? Por lo tanto, hay transgénero que al mismo tiempo son travestis, claro, porque se quieren identificar con el propio género en el que sí se sienten realmente desarrollados. El transexual viene siendo entonces la persona que, aparte de que ya es transgénero, realiza procedimientos, no solamente tipos de apariencia física superficial, sino ya de manera profunda, para poder adoptar ese género con el que sí se siente identificado. Entonces el transexual es aquel a que sí se somete a procedimientos quirúrgicos para, por ejemplo, ponerse o cambiarse o modificarse sobre todo el aparato genital, sobre todo, o se ponen senos, se hacen facciones más femeninas, o toman medicamentos para verse más masculinos, etcétera. Entonces, el transexual es aquel que interviene su cuerpo a nivel orgánico y a nivel estético para poder sentirse mejor identificado con el género al que sí pertenece. Vamos con la I, intersexual. El intersexual son una minoría más que el resto de la población que estamos viendo acá, porque ellos son los que antes llamábamos hermafroditos. El hermafrodito era la persona, o es la persona que nace con ambos genitales, por una situación ya sea congénita, heredada, no tanto adquirida, sino es más un tipo de situación genética y congénita. Entonces, pueden nacer con pene y pueden nacer con vagina, ¿sí? ¿Qué pasa con una persona intersexual? A ellos hay que dejarlos crecer, que se desarrollen como cualquier niño, y en la medida en que van desarrollando su propia identidad, ellos van demostrando su cerebro con qué género se siente más identificado, si con el masculino o con el femenino. Ya cuando esto se haya definido, muchas veces el intersexual, por supuesto, entonces se vuelve travesti y al mismo tiempo se vuelve transexual, porque generalmente ellos acuden a hacerse operaciones estéticas de tipo genital, pues para poder sentir identificados con el género en el que sí se sienten ubicados. Los queer son personas cuyo género no se determina por ser hombre o mujer, pero es más en relación a la apariencia, y en relación también a alguna filosofía de vida que ellos adoptan, ¿no? Entonces, hoy en día ya vemos, por ejemplo, una persona que nació mujer, pero vemos que se viste de manera masculina y al mismo tiempo de manera femenina en el mismo atuendo. Por ejemplo, media cabeza con la melena larga, organizada bonita, organizada muy femenina, y media cabeza rapada, ¿cierto? Aquí por este lado maquillada, aquí por este lado no, aquí por este lado con falda, pero al mismo tiempo con botas, al mismo tiempo con características masculinas. Entonces son atuendos en donde uno no puede identificar es esa persona. Se ve hombre, pero también se ve mujer, o no se sabe, ¿sí? Y asimismo, su identidad a nivel de su personalidad la desarrollan de manera neutral, sin inclinarse por ninguno de los dos géneros. Entonces, el queer es más una filosofía de vida. Los asexuales son también otra minoría, muy parecida a los intersexuales, pero el asexual, simplemente, ellos se unieron hace muy poco a esta comunidad LGTB, y son personas que tienen su identidad de género bien definida, se sienten bien hombres o se sienten bien mujeres, pero no sienten atracción sexual por nadie. Pueden sentir atracción romántica, o sea, llegarles a gustar a alguien, pero desde el punto de vista solamente de la interacción, de pronto hasta de un beso, pero no quieren y no desean disfrutar experiencias de tipo sexual, porque además no se las despierta nadie. Entonces el asexual es el que no practica una vida sexual en ningún momento de su vida. ¿Listos? Ahí tenemos básicamente la comunidad LGTBI, que pues es una minoría a nivel del mundo,
que no solamente están identificados por su orientación sexual, sino además por su identidad de género. ¿Que nos pueden llegar aprendices de estos? Claro, y seguramente muchos de ustedes ustedes y yo ya hemos tenido que trabajar con aprendices que tienen estas características. ¿Cómo es la manera sana, inclusiva, pluralista, diversa de abordarlos? Primero es importante nombrar que ellos también están protegidos como otra minoría diversa, que están en riesgo de vulneración de sus derechos y que a nivel de la Constitución y de las leyes internas de nuestro país, pues tienen bastante normatividad que los ampara. La primera, y una de las más importantes, la ley 1482 de 2011, que es la ley antidiscriminación, que penaliza los actos de discriminación como delitos. Pero ahí tenemos la ley de las juventudes, la ley contra el acoso laboral, a ellos los protege también el sistema de seguridad y salud en Colombia, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código Único Disciplinario a nivel de la función pública, todas las leyes en relación contra la violencia intrafamiliar, la protección integral a la familia, el Código de Infancia y Adolescencia, la reforma al Código Penal y Circunstancial, el acoso laboral, la ley de víctimas y restitución de tierras, todos ellos tienen en todas estas normatividades, hay artículos que hablan del enfoque diferencial e inclusivo relacionados con esta población. ¿Qué acciones podemos emprender para que desde nuestro rol como instructores podamos implementar ese enfoque diferencial hacia esta comunidad? Primero, fomentar la inclusión desde los líderes, que es empoderar líderes, quitarnos un poquito de la cabeza ese miedo o esos tabús en relación a que las personas que son líderes es mejor que no sean personas tan diferentes o personas tan únicas como elegir como vocero de ficha a una lesbiana o a un homosexual o a un gay, sino permitirles también ejercer su liderazgo, porque es que nadie está catalogando, ¿cierto?, que su identidad de género o su inclinación sexual sean diferentes a sus capacidades intelectuales. O sea, son dos temas y dos puntos que no están en discusión. Entonces, permitirles también que se empoderen si tienen esas capacidades de liderazgo también en los grupos y con los diferentes aprendices con los que se desarrollan. Tolerancia cero ante la discriminación. Como instructores estamos llamados a ver a nuestros aprendices como sujetos de derechos y a tratar de lograr el alcance y el disfrute de esos derechos, sobre todo para aquellos que tienen situaciones más vulnerables. Entonces, no permitir en las aulas de clase, en los ambientes de aprendizaje, ningún tipo de comentario, ni a las espaldas, ni de manera abierta, que sea humillativo, discriminatorio, desvalorativo en relación a estas comunidades. Llevar la inclusión hacia el exterior, o sea, que se convierta en una filosofía no solamente de puertas adentro del SENA, sino afuera de la comunidad. Es como cuando uno le enseña al niño los valores y uno no se los enseña solo para la casa, sino para la vida. Entonces, es realmente que esta inclusión no solamente esté dentro de nuestras puertas, sino fuera de ellas. Respetarle su cosmovisión, sus usos y sus costumbres, respetar la forma de ver la vida. Generalmente las personas LGTB tienen, por ejemplo, una vida a veces muy promiscua, precisamente en esa búsqueda de explorar su sexualidad. Muchas personas desde el punto de vista moralista, ven eso como algo negativo. Hay que mirar en qué medida algo que una persona hace me hace daño a mí. Si una persona hace algo que no le hace daño a él mismo y no le hace daño al resto, es importante respetarle su cosmovisión y su forma de manejar su vida. Generación de espacios interculturales e inclusivos. Entonces, que seguramente los encuentros culturales que se hacen desde bienestar al aprendiz y desde todos los espacios intelectuales, pues ellos tengan la posibilidad de participar, también transmitiéndonos un poco su forma de ver el mundo, ¿no? Que se desarrollen políticas públicas a nivel de las entidades territoriales, locales, de las instituciones públicas también, instituciones como el SENA, para poder lograr el alcance de los derechos de esta población. Acciones afirmativas, concienciación en derechos, charlas, afirmaciones positivas, sensibilizaciones, hablar positivamente de ellos,
empoderarlos también desde como sujetos de derechos, ampliarles los servicios y permitirles, por ejemplo, que exista un baño mixto o generar espacios inclusivos donde ellos no se sientan tratados por lo menos con aversión, porque de todas maneras también se pueden, los aprendices que tengan estas particularidades no quiere decir que no puedan ser sujetos normativos, ¿cierto? Sujetos a los que se les debe tratar de implementar también acciones prosociales, porque evidentemente también deben tener la capacidad de poder compartir con los demás y tampoco vulnerarles los derechos al resto. Entonces, ampliarles los servicios, pero en la medida de las posibilidades, sin que implique discriminación para ellos, pero de ellos hacia nosotros, pues tampoco. Capacitaciones, campañas, acompañamiento y promoción del diálogo social. Entonces, que estos no sean unos temas tabús, que el instructor se sienta restringido de cómo abordar estos temas de manera abierta, no. Al contrario, de manera muy tranquila, con inclusión, de manera diversa, un poco con mente abierta, con la posibilidad de darse la oportunidad de conocer al resto, sin poner de primero sus propios prejuicios. Vamos a hablar de otra, en este momento nos vamos a adentrar a otra comunidad, a otra minoría vulnerable, en este caso son las discapacidades. Hoy en día las escuchamos mucho nombrar como diversidades funcionales o diversidades sistémicas. Entre estos dos conceptos suena mucho más bonito, al oído, mucho más armonioso, incluso mucho más inclusivo la palabra diversidad funcional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sigue dejando como término oficial y normativo la discapacidad. ¿De dónde nació entonces el término diversidad funcional? Eso fue a raíz de una campaña presidencial de un presidente de México que por ser inclusivo empezó a utilizarla y desde ese momento, digamos que se masificó sobre todo a nivel de América Latina, pero no es la palabra oficial. Si queremos usarla de manera cariñosa para hacerlos sentir más inclusivos, está bien, pero la palabra correcta todavía, la que es oficial, entonces es personas, se les dice así, personas con discapacidad. No se le dice discapacitado, porque ahí sí estaríamos incurriendo en una etiqueta y en una discriminación. ¿Sí? La palabra correcta para abordarlo desde un enfoque de dignidad y de derechos humanos es persona, persona con discapacidad. Entonces lo queremos nombrar, se le antepone la palabra persona cada vez que nos refiramos a este tipo de población. Bueno, hay 4 tipos de discapacidades: la física, la psíquica, la sensorial y la pluridiscapacidad. La física viene en 2 sentidos. Puede ser de órganos internos, enfermedades crónicas que padezca de manera permanente, temporal pero larga, temporal larga en el tiempo o de manera permanente. Una persona, por ejemplo, una cardiopatía, una enfermedad genitourinaria, una enfermedad del aparato digestivo. Por ejemplo, aquí podríamos encasillarlo, un cáncer, podríamos encasillar acá, ahorita se me fue el nombre de esta enfermedad que es, bueno, ahorita se la recuerdo, no bursitis, sino Lupus. Lupus. El lupus es, muy bien, gracias, que son enfermedades crónicas que son permanentes y que la persona tiene un estilo de vida particular propio debido a esa enfermedad. Y la otra discapacidad que es física, que tiene que ver, que se nota más a la vista, que es la limitación del movimiento o ausencia o parálisis de alguna de sus extremidades. Entonces ahí ya vemos la escoliosis, la ausencia de un bracito, de una manita, de alguna pierna, de las 2 piernas, o parálisis en las piernas, etcétera. Entonces, o que no tiene los deditos, o una orejita, que no tiene la orejita, que la orejita está mutilada, etcétera. Entonces, esas son las físicas. Vamos con las sensoriales. Entonces, en las sensoriales tiene que ver con los órganos de los sentidos. Las más comunes son la vista y el oído. Entonces, la ceguera y la sordera. Esas son las más comunes. En relación de pronto al gusto y de pronto al olfato, de pronto son menos comunes, también se dan, pero no generan tanto impedimento para hacer las actividades cotidianas, pero también se presentan, por ejemplo, una persona que haya sufrido de cáncer de garganta, ellos a veces pierden por completo el gusto y el olfato, el sentido del olfato, pero no es algo que les afecte pues demasiado, digamos, en el desarrollo de sus actividades habituales, como sí puede ser en relación con la vista y con la audición.
Dentro de las discapacidades psíquicas tenemos de dos tipos. Hay de tipo cognitivo y relacionada con el funcionamiento intelectual. Entonces no son la misma. El funcionamiento intelectual tiene que ver con el aprendizaje o con la inteligencia, ¿sí? ¿Qué tanto la persona aprende? ¿Está en un nivel estándar o no? Y el cognitivo ya tiene que ver con que adquirió una enfermedad mental como la depresión, como la ansiedad, y puede presentar incluso trastornos de pánico, puede tener una esquizofrenia, puede tener una psicosis, o puede incluso tener un autismo o un Asperger. Listo. Y la pluridiscapacidad viene siendo más de una de las discapacidades que acabamos de ver, ¿sí? Entonces pueden haber, por supuesto que sí. Por ejemplo, una persona que tiene parálisis en las piernas y debido a la situación traumática que vivió por adquirir esa discapacidad o debido al desarrollo transcurrir de su vida, la manera como se le ha impedido el acceso a los servicios le puede generar otra alteración cognitiva, ¿cierto? Como por ejemplo sufrir de un estado de ánimo depresivo. Entonces, por supuesto que se pueden ver más de una, sí. De hecho, esta población está en riesgo en relación a poder adquirir más de una discapacidad. Generalmente están en riesgo. Por ejemplo, una persona que sufre ceguera. Por su ceguera puede haber sufrido un accidente y puede tener entonces haber adquirido también una discapacidad física. Y así sucesivamente. Entonces, son sujetos que definitivamente son una minoría y están en muchísimo riesgo en relación con el desarrollo vital de su transcurrir. A mí me parece importante como instructores hablarles un poquito de la discapacidad psíquica en relación con la inteligencia o el funcionamiento intelectual, porque esa es una de las más frecuentes que nos llegan a los ambientes de formación. A veces no se conoce la ruta o no se conoce cómo atender a este tipo de aprendices, cómo cómo encasillarlos o llevarlos en el debido proceso sin vulnerarles sus derechos, y cómo generar acciones positivas en relación a la inclusión. Entonces vamos a hablar de la discapacidad psíquica a nivel del desarrollo intelectual. Desde la psicología hay muchas maneras de medir cómo un sujeto se desarrolla a nivel intelectual. Y las neurociencias y los psicólogos especialistas en neurociencias, ellos son los encargados, incluso más allá que los psicólogos clínicos, son los psicólogos de neurociencia los encargados de hacer los diagnósticos de este tipo de pacientes en un trabajo interdisciplinar muchas veces y con psiquiatría. A veces nos llegan pacientes, sobre todo del campo, que los recibimos en los ambientes de formación, pero no sabemos, este aprendiz como que no aprende, como que aprende lento, como que vemos cómo escribe, cómo lee, cómo son sus desarrollos, sus habilidades sociales en la relación con los demás compañeros y evidentemente les empezamos a notar como algo diferente. Casi siempre la población campesina no está diagnosticada. Las personas que vienen de municipios o de veredas no están diagnosticados y algunos de los que están en las ciudades sí están diagnosticados, otros no. Los psicólogos se utilizan muchas estrategias y herramientas, pero esta que les traigo aquí es una de muchas que hay, que es la escala del coeficiente intelectual del diagnóstico de Wechsler. Entonces, nos da un rango de respuesta y de diagnóstico para poder decir qué sucede y tratar de acercarnos un poco a identificar qué sucede con esta persona. Entonces, tenemos la inteligencia normal, quiero que la vean ahí, enfrente, la ubiquen. ¿Cuál es la inteligencia normal? Que sería la estándar. ¿A qué le llamaríamos normal? Le llamaríamos normal porque en la medida en que cuando se desarrolló esta herramienta científica, se le llamó normal a la cifra intelectual en la que están encasilladas la mayoría de la población. Por supuesto que a esto estadísticamente se le hicieron unos estudios inmensos, casi que a nivel internacional, para poder dar con estos resultados. Entonces, la inteligencia normal, cuando se les aplica la escala de coeficiente intelectual, son las personas que están entre un coeficiente de 90 a 109. Cuando tienes un coeficiente de 80 a 89, quiere decir que estás en la normal, pero normal baja. Por alguna razón, puede ser que en tu casa tus papás no sean estudiados, no te impulsen al estudio, tu sistema educativo sea de baja calidad, tengas mala alimentación, estés más dedicado a trabajar que a estudiar.
etc. La inteligencia normal alta, que tiene que ver con un contexto sociocultural más bien rico, productivo, en donde te hablan de temas diversos, en donde tienes un estilo educativo exigente, y entonces eso te permite desarrollar ese nivel de inteligencia. La inteligencia normal superior, que muchas veces también puede ser hereditaria, congénita, también la inteligencia también es heredable, en la medida en que tenemos padres de familia cada vez más estudiados, más inquietos por el aspecto intelectual, pues le pueden, claro que sí, pueden heredarle eso, además del contexto, influir en el desarrollo de la inteligencia de los hijos. Bueno, también tenemos la alta capacidad intelectual, que son coeficientes por encima de 130. No son tan normales, pero sí se presentan en la población, sobre todo cuando más de tipo congénito, o sea, que la persona nace con unas capacidades extraordinarias y además el ambiente se lo estimula para que lo desarrolle. Por ejemplo, aquí cabe resaltar que un astronauta de la NASA, si quiere pertenecer a ese grupo de selecto de personas que van al espacio, una de las pruebas de entre muchas que les aplican es el coeficiente intelectual, y solamente se aceptan astronautas que tengan una alta capacidad intelectual, o sea, con un coeficiente intelectual por encima de 130. Bueno, también tenemos la inteligencia límite. La palabra límite, como bien nos lo indica, marca una línea de división entre el arriba y el abajo. O sea, entre la inteligencia normal o llegar a tener una discapacidad cognitiva. ¿Qué quiere decir? No tienes la inteligencia normal, pero tampoco tienes discapacidad. Algo sucede con tus capacidades intelectuales. Digamos, son lentas, aprendes teniendo que explicarte el doble o 4 veces más que lo habitual, te cuesta mucho más hacer las actividades, pero no quiere decir que no aprendas. Y las discapacidades cognitivas, que ya las tenemos en la base, que existen de 4 tipos. Hay discapacidad cognitiva leve, moderada, grave y profunda. Estas discapacidades son las que antiguamente llamábamos retardos, que esa palabra ya no se usa, es totalmente discriminatoria y ya no se usa. Lo mismo la palabra minusválido, eso está mandado a recoger, eso ya no se contempla dentro de la normatividad de la OMS. Entonces se les llaman discapacidades cognitivas. ¿Cuándo se le diagnostica a una persona una discapacidad cognitiva? Cuando sus capacidades intelectuales están en entredicho, cuando realmente se nota de primera vista que algo pasa con este aprendiz. Entonces, muchas veces ustedes reciben aprendices con estas características que no están diagnosticados, los enviamos al área de psicología del SENA, pero nuestros psicólogos no son una institución prestadora de salud, no son una IPS, ni el SENA tampoco lo es. Por lo tanto, si bien la ruta de atención sí es esa, el psicólogo pues lo debe remitir a los padres de familia para que hagan el respectivo protocolo con su entidad prestadora de salud, con su EPS. Cabe aclarar que en esa parte el sistema de salud está corto, porque dentro del plan obligatorio de salud o el POS no están incluidos este tipo de exámenes. Por lo tanto, para que una persona pueda llegar a tener su diagnóstico claro sobre sus características en relación al tema intelectual, muchas veces le toca acceder a estos servicios, pero de manera particular, porque lamentablemente el POS no lo incluye, ¿sí? Entonces, solamente se sacan diagnósticos presuntos, pero no definitivos, y eso pues muchas veces no deja avanzar al sujeto que sufre alguna de estas situaciones en su proyecto de vida, porque cuando el diagnóstico está claro, al muchacho se le puede inclusive desde la entrevista asesorar en qué tipo de formación sí puede aplicar. Entonces no te vayas a matricular a un tecnólogo o a un técnico en esto o esto, sino empieza, digamos, con un curso complementario en esto. Además que estos resultados salen con una incidencia mayor hacia la parte cognitiva o manual. Generalmente las personas que tienen discapacidad cognitiva les sale más desarrollado el aspecto manual que el intelectual. Entonces son personas que las tareas manuales se les facilitan más, estudiar cursos de artesanías, mesa y bar, de jardinería, de plantas, todo lo que sean actividades manuales se les va a facilitar mucho más que las tareas de tipo intelectual. Entonces, definitivamente esto sí debe ser de conocimiento general de los instructores para por lo menos poder enrutar y asesorar a sus aprendices en relación a cuál sería la ruta de atención para poder llegar a
adentrarse en un posible diagnóstico y a partir del mismo poder tomar las mejores decisiones. Quiero aclarar que esta es una de las formas de evaluar la inteligencia, pero no la única. La ciencia sigue avanzando muchísimo y también existe, por ejemplo, esta teoría, está ahorita encontrándose con la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, si le aplicamos el examen de coeficiente intelectual a Albert Einstein, seguramente él nos sale con una alta capacidad intelectual y un coeficiente superior a 130. Supongamos que le aplicamos este mismo examen a Michael Jordan, que es el mejor jugador de básquetbol de la historia hasta el momento, y él no nos va a salir con un coeficiente de 130, sino de pronto nos sale con una inteligencia normal media o normal alta. Entonces uno podría decir, Einstein es más inteligente que Michael Jordan. No, ponga entonces a Albert Einstein a jugar baloncesto a ver si se lo juega como Michael Jordan. Entonces no se puede comparar. Entonces ahorita la ciencia de la neurología, de la psicología, de la psiquiatría y de las neurociencias en general se encontraron con esta teoría de las inteligencias múltiples en relación a que no se pueden estigmatizar ni catalogar las inteligencias de las personas desde una sola estructura, porque todos nacemos con capacidades diferentes. Entonces, por ejemplo, un músico de los más famosos del mundo puede ser que tenga inteligencia normal con la prueba de Wedler, pero desde las inteligencias múltiples tiene una habilidad digamos sin precedentes, ¿cierto? Que no se puede comparar al resto de la población. Entonces, esto se los dejo como inquietud, porque de pronto un aprendiz no sea muy bueno en matemáticas, pero de pronto es el mejor pintor. De pronto no sea muy bueno sacando cálculos contables, pero de pronto sea el mejor agricultor. Entonces también hay que abordarlo desde las inteligencias múltiples. Por eso incluso las pedagogas nos hablan tanto de los estilos de aprendizaje, ¿no? Que tiene mucho que ver con las inteligencias múltiples. Que así como todos aprendemos de manera diferente, unos somos reflexivos, prácticos, teóricos, etcétera, de esa misma manera funciona nuestro cerebro. Y vamos entonces a finalizar la parte de las discapacidades con estas dos sensoriales, que serían entonces la sordera, que la llamamos hipoacusia, el nombre técnico de la sordera es hipoacusia, y hay varios niveles. Tenemos la audición normal. Luego ya de que se empieza a perder la audición, entonces la llamamos ahí sí hipoacusia leve, moderada o severa o profunda. Cuando una persona tiene hipoacusia severa o profunda es que la llamamos persona sorda. Es importante hablar de las personas sordas que a veces las estigmatizamos mal, les tendemos a decir sordomudas. Está muy mal dicha esta palabra porque ellas son sordas pero no mudas. Por dos razones no son mudas. La primera es que el órgano que tienen deteriorado es el tímpano, no las cuerdas vocales. ¿Sí? Si tú le dices a una persona sorda que te mida un sonido fonético, te lo va a emitir. Lo que pasa es que como ellos no se escuchan a sí mismos y no pueden canalizar su voz, entonces suena feo, suena incómodo, suena desarticulado. Pero ellos no tienen dañadas sus cuerdas vocales, tienen dañado su tímpano. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que son sordo-mudos, porque mudos no son. Lo es que ellos desarrollaron su propia lengua de señas, su lenguaje de señas lo desarrollaron. O sea que encontraron una forma de hablar y de darse a entender, por lo tanto, desde ese punto de vista tampoco serían mudos. Es importante aclarar que la lengua de señas es un idioma, así como hablar del español, del inglés, del francés, solamente que es, en lugar de ser verbal, es una lengua no verbal. Y existe una para cada país, ¿sí? No, el lenguaje de señas o la lengua de señas no es universal, sino es regionalizada. Entonces existe la lengua de señas colombiana, argentina, chilena, brasileña, francesa, estadounidense, entonces existe una lengua de señas para cada país. Listo. Y las personas que tienen discapacidad visual, entonces pues también hay de varios niveles. Las personas que son totalmente ciegas, puede ser de nacimiento, puede ser adquirido, ellas generalmente utilizan el braille, no utilizan la visión para poder obtener conocimientos. También están los ciegos parciales, que alcanzan a percibir bultos, algunas sombras, ellos también utilizan el sistema braille,
poder leer e interpretar algunas cosas. Las personas con baja visión que utilizan ya el sistema táctil, aunque también les conviene aprender braille, ¿cierto? Y los limitados visuales, que ya serían todas las personas que usan lentes y aparatos especiales para tratar de ver. Entonces, ahí tenemos los niveles de discapacidad visual y de discapacidad auditiva. Es importante nombrar que la comunidad de sordos, el INSOR, a ellos les gusta que les digan personas sordas. O sea, la manera como a ellos les gusta es así, personas sordas, no sordos, ni discapacitados auditivos, no. La palabra técnica y respetuosa que los aborda desde la dignidad es la persona sorda. Y a los ciegos también se les puede decir invidentes. Claro que ellos tienen, digamos, una reacción en relación con esa palabra, porque ellos dicen que la palabra invidente es que no ve. Y resulta que ellos dicen que lo único que tienen deteriorados son sus ojos, pero el resto de sus sentidos no. Entonces que ellos no ven con los ojos, pero ellos ven con la piel, ven con el corazón y ven con otros sentidos. Entonces les gusta más la palabra ciegos. Eso lo dice el INSI, que es el Instituto de Ciegos de Colombia. Entonces ellos dicen que prefieren la palabra persona ciega que persona invidente, porque dicen que los discrimina aún más. En términos de inclusión, es más fácil hacer la inclusión a una persona ciega que a una persona sorda. Y ustedes dirán, ¿quién lo creyera? Pero es verdad, sobre todo desde el punto de vista educativo. Porque el ciego todo lo oye, todo lo escucha y todo lo entiende. Mientras que el sordo todo lo ve, pero realmente a veces no puede estar entendiendo. ¿Sí? De hecho, desde el tema de vista de discriminación, se ven más discriminados los sordos, porque con el ciego todo el mundo puede hablar, pero con el sordo no, solamente las personas que manejan la lengua de señas. Entonces, sí tenemos ahí como esa dificultad en relación con estas dos discapacidades. La legislación para ellos también es supremamente amplia, la normatividad en Colombia los protege, hay leyes, hay decretos que estipulan la atención y protección y la inclusión para todos estos tipos de discapacidad, la ley 1145 de 2007, que es el Sistema Nacional de Discapacidad, la Ley 1346 de 2009 y la 762 del 2002, que es para la eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, y la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen disposiciones para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Por citar algunas, ¿no? Bueno, ¿qué acciones podríamos implementar para lograr un tratamiento con enfoque diferencial con este tipo de población? Lo primero también es fomentar la inclusión desde los líderes. O sea, es muy importante que el líder se salga del término genérico que venimos acostumbrados y que le empecemos a dar cabida a personas que pertenezcan a algún tipo de minoría, porque eso los empodera, eso los visualiza, y visualizarlos hace que les pongamos atención y busquemos maneras de incluirlos. También no permitir la tolerancia, ¿sí? Tolerancia cero ante la discriminación en los ambientes de formación, en los pasillos, en el acceso a la educación. Sabemos que el SENA es una institución que lamentablemente, a pesar de que su misión es darle la educación a toda la población colombiana, el SENA no venía preparado para aceptar todo el tipo de población con enfoque diferencial, porque muchas veces no tiene las rampas, no tiene los baños, no tiene acondicionados los ambientes de formación, para personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Una persona sorda no puede acceder a todas las formaciones porque no existe el intérprete o el presupuesto para poderle poner a disposición, digamos, esta herramienta. Muchas veces los instructores no están capacitados, por ejemplo, en manejar un sistema braille o en manejar herramientas para poder atender aprendices con baja visión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ahorita vamos a ver cuáles son las acciones que el SENA comenzó a implementar a partir del enfoque diferencial y que tiene un plazo, me parece que hasta el 2025, ahorita vamos a ver, para poder implementar estas acciones y poder llevar la inclusión, digamos, a materializarla, ¿no? También llevar la inclusión hasta el exterior, que no sea solo de puertas adentro, sino hacia afuera del SENA, respetar también su cosmovisión, sus usos y sus costumbres. Es algo muy curioso el tema de la cosmovisión, porque obviamente ellos ven su vida
de la manera como han aprendido a verla. Incluso, por ejemplo, en las personas sordas sucede algo muy curioso. Ellos casi que ya están logrando también que no solamente sean catalogados como una comunidad con una discapacidad sensorial, que es la sordera, sino además están tratando de lograr que se les reconozca como comunidad étnica. ¿Por qué? Porque los sordos desarrollaron unas costumbres y unas tradiciones propias de su forma de ver la vida. De hecho, en alguna capacitación que yo estuve con el INSOR y con personas sordas aprendiendo la lengua de señas, ahí descubrí y me di cuenta que son personas, por ejemplo, de corazón muy limpio, de corazón muy sano. Ellos casi no conocen nada. Otra de las razones es que su aspecto religioso está más inclinado hacia el cristiano, las iglesias cristianas, que las iglesias católicas, porque en su momento la iglesia católica no fue pilosa, no fue inteligente como de abrirles la iglesia y los ritos religiosos a ellos, como sí lo hizo la cristiana, que empezó a buscar maneras de incluirlos, y pues al sentirse incluidos, pues se fueron uniendo y se volvieron, digamos, masivamente en un grupo aceptado. Entonces, desde muchos puntos de vista, ellos quieren ser reconocidos como grupo étnico. De pronto en unos años lo logran, porque además tienen unas formas particulares de ver la vida propias de su discapacidad. Bueno, generación de espacios interculturales e inclusivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no una danza sin música? ¿Por qué no de pronto empezar a masificar la lengua de señas, al menos que todos aprendamos las normas de cortesía para poderlos al menos saludar o despedirnos de ellos o agradecerles o poderles pedir un favor, y empezar por ahí a conocer algunas normas mínimas que los hagan sentir incluidos? Porque una persona sorda, que he podido estar en contacto con ellos, no hay nada más triste para ellos que uno salude de manera verbal a todos, y como ellos no escucharon, pues a ellos no se les saludó. Entonces, desde solo el saludo ya se sienten totalmente discriminados. Políticas públicas para todos los servicios y derechos, o sea, protocolos, infraestructura, acceso a la educación, logística, herramientas educativas que permitan la inclusión de ellos, ¿no? Acciones afirmativas hacia esta comunidad, no acciones discriminatorias, negacionistas, sino acciones afirmativas, o sea, empoderándolos, viéndolos como una comunidad fuerte, como una comunidad buena, como una comunidad que tiene mucho que aportarle a la sociedad. Concienciación en derechos, ampliación de los servicios, capacitaciones, campañas de acompañamiento y promoción del diálogo social. O sea, no querer tapar el sol con un dedo, sino saber y entender que ellos están, que ellos existen y que hacen parte de nosotros como sujetos de derechos en igualdad de condiciones. Aquí ya solamente les voy a nombrar otros grupos poblacionales vulnerables que no los vamos a tocar, digamos, de manera tan profunda, pero que es importante reconocerlos. Entonces, son también sujetos de derechos en situación de vulnerabilidad, muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes y las mujeres, sobre todo por la costumbre machista. Los adultos mayores, los trabajadores sexuales, las personas en desplazamiento forzoso, todo aquel que sea víctima de la violencia, las personas víctimas de violencia intrafamiliar, los menores infractores, las personas privadas de la libertad, entre muchos otros. Son personas que son vulnerables en relación con sus derechos. El SENA entonces propuso el Acuerdo 10 de 2016 con su política de atención con enfoque diferencial y pluralista. Vamos a ver un momento ese acuerdo. Vamos a mirar un minutico. Vamos a ver qué es lo que nos propone el SENA. Este no es. Doctora Carolina, mientras buscas el documento, pregunta Yurley que buenos días. En alguna otra conferencia escuché que se les denomina personas con capacidades especiales o diferentes. ¿Qué tan correcta es ese término? Bueno, pasa lo mismo con la palabra diversidad sistémica, capacidades diferentes, diversidad funcional. Son palabras que digamos que no son legalmente aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Son palabras cariñosas,
que invitan a la inclusión, que eso, para que la comunidad se sensibilice en relación a ese punto, pues ya hemos avanzado bastante, pero cabe aclarar que si queremos hablar desde el punto de vista técnico, oficial, legal, con conocimiento, pues que la palabra sigue siendo personas con discapacidad. Esa es la palabra oficial. O sea, de hecho, a un profesional le suena mucho mejor a referirse a personas con discapacidad, pues porque ese es el uso técnico que se le da. Claro que cuando se refiera puede hacer la aclaración, y es que cuando se hace esa aclaración frente al público que uno se encuentra hablando sobre ese tema, ya quiere decir que ya pedagógicamente tú te estás sensibilizando sobre el enfoque, estás buscando maneras de armonizarlo incluso en el diálogo con las demás personas. Bueno, entonces aquí tenemos el acuerdo 10 del año 2016, en el cual el SENA adopta la política de atención de enfoque pluralista y diferencial. Vamos a ver no el considerando, sino el resuelve. Permítanme. A ver, esto usted. Bueno, definición. Espérame que esto como que se nos desconfiguró un poquito. Acá. La definición de esta política básicamente es promover de manera progresiva y sostenible el acceso y el uso a la igualdad de oportunidades. ¿A igualdades a qué? A los servicios que presta la entidad, permitiendo la inclusión de toda población desde sus diferencias e igualdades. Pues en esto estábamos fallando porque evidentemente el SENA, a pesar de que tiene la misión que le corresponde al Estado de impartir formación profesional a toda la población, pues realmente no, eso no se estaba dando en términos implícitos, ¿no? A toda la población, no. De manera literal no lo estábamos haciendo. Se nos estaba quedando por fuera población bien importante, sobre todo en la más vulnerable. Entonces, el alcance, pues, es dirigida a poblaciones en condición de vulnerabilidad por razones de tipo, entonces, para que ustedes lo tengan presente, económico, social, étnico, territorial y de género. ¿Con qué objetivo se va a desarrollar esta política? Lo que se pretende básicamente es brindar los lineamientos para que de manera progresiva hasta el año 2025 el SENA logre la atención con enfoque pluralista y diferencial y permita la inclusión de la población sujeta de especial protección desde sus diferencias y desde sus igualdades. Dentro de los objetivos específicos me parece importante nombrar el primero, sobre todo, que es desarrollar una cultura con enfoque pluralista. O sea, que todos empecemos a vernos como sujetos de derechos diversos, inclusivos, que cabemos en el mismo espacio y que simplemente hay que posibilitarle al resto las condiciones para que se puedan desarrollar en las mismas condiciones que los demás. Entonces, es desarrollar esa cultura de la diversidad, de la pluralidad, de la diversidad y de la inclusión. En el año 2025 lo que pretenden es hacer algunos ajustes razonables, también en términos pues presupuestales, logísticos, de capacitación, hasta donde más se pueda, ¿no? Para garantizar la implementación de esas políticas. Los principios orientadores se van a guiar por 7: inclusión, igualdad y diferencia, calidad, sostenibilidad, porque de nada sirve implementar políticas que no sean perdurables en el tiempo, ajustes razonables, o sea, lo que sí se pueda razonablemente y sosteniblemente mantener en el tiempo, equidad y pertenencia. Van a desarrollar esta política desde 3 ejes: del eje estratégico, del eje de soporte y del eje misional. Les voy a leer tanto el estratégico y de soporte porque ahí es donde están las oficinas administrativas y la dirección general implementando desde la alta dirección por las diferentes estrategias para que eso baje a los centros de formación. Pero nosotros que estamos en el eje misional, entonces vamos a ver cuáles son algunas de las estrategias que van a desarrollar para que eso se vea reflejado en la realidad. Van a incrementar la planeación participativa, democrática, plural y flexible. Van a flexibilizar procesos, tiempos, jornadas, la conformación de grupos y de metodologías según las necesidades de esta población.
van a gestionar el conocimiento que ya existe para la inclusión social a través del trabajo en red, desarrollar proyectos de formación dual y de producción que sean sostenibles, el autoconsumo de la seguridad alimentaria, el rescate de activos culturales, impulsar y priorizar en términos de ley el uso de recursos locales como materiales de formación, también el uso de los ambientes móviles adaptados a contextos geográficos, cualificar, que por ejemplo esta es una acción que en este momento ya está ocurriendo en la que estamos ahorita, que es cualificar a los instructores en el abordaje pedagógico y metodológico para la atención a las poblaciones con enfoque pluralista y diferencial, pertenencia a nuestra oferta académica, impactos y resultados y fortalecer el intercambio de conocimientos y saberes ancestrales mediante la movilidad social. Diálogo de saberes y desempeños profesionales para la generación de nuevos conocimientos en relación a estos temas. Promover la investigación también dando lugar al fortalecimiento de la interculturalidad. Gestión y transferencia del conocimiento y de buenas prácticas entre centros de formación. Sobre todo, investigación en pedagogía con enfoque pluralista y diferencial. Convenios, alianzas y programas de orden internacional, nacional y territorial. Esta tarea, muchas de estas tareas no solamente las va a tener las coordinaciones académicas y los instructores, sino las áreas de bienestar al aprendiz. Procedimientos adecuados para la atención con enfoque pluralista y diferencial, creación de protocolos que se requieran en proyectos de evaluación y certificación de competencias y cualificación de saberes, y la inclusión social y la presentación de proyectos. Básicamente, esas son las tareas que el SENA tiene previstas según este acuerdo, para que lo recordemos, que número es el acuerdo 10 del año 2016, que tenemos plazo de ejecutarlo hasta el año 2025 para entregar resultados. Hasta ahí, básicamente es mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Uy, Carolina, de verdad que muchísimas gracias. Le comento que hay un